Regional de Murcia. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. En la primera parte vamos a comentar con todos ustedes pues lo que fue un gran evento para nosotros. Estuvimos en el programa Cuarto Milenio, estuvimos hablando de la Iluminada de la Algaida y la verdad que a raíz de esa aparición en televisión hemos tenido muchos contactos, muchos correos electrónicos de personas que se interesan por esa mujer, por Francisca Guillén Ortega. Recordaremos algún fragmento de esa entrevista y hablaremos un poco de lo que fue esa mujer, ya un poco haciendo una antesala de lo que va a ser un programa especial que en breve haremos sobre la Iluminada de la Algaida. Estos son los temas que tenemos esta noche para ustedes, amigos oyentes. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. En el año 1987, por primera vez una emisora de radio hablaba de Francisca Guillén Ortega, la Kika, y además era una emisora de radio del pueblo que vio nacer a esta mujer, Radio Archena. En un programa que se llama Más allá de la medianoche, pues quienes les dirige la palabra y un equipo de personas que estaban muy interesados en conocer lo que sucedió realmente con una figura casi desconocida, pero muy arraigada en la cultura popular de Archena y su comarca, hicieron un trabajo de investigación para sacar a la luz una serie de testimonios, una serie de hechos y conocimientos que nos hacían pensar que algo verdaderamente importante sucedió a finales del siglo XIX y principios del XX. Francisca Guillén Ortega, una vidente, una iluminada, una medium, no sabemos lo que fue. Lo que sí es verdad que a raíz de su publicación en el libro El último peldaño, de esta historia, pues ha habido un gran interés por parte de muchos medios de comunicación. Hasta ese nivel ha llegado la cosa que Iker Jiménez ha tenido a bien llevarnos a su programa y este domingo pasado pues estuvimos con todos los seguidores de Cuarto Milenio hablando precisamente de Francisca Guillén Ortega. Vamos a recordar el comienzo de esa entrevista y vamos a ver cómo empezaba la aventura televisiva de la Iluminada de la Algaida. Bueno, pues ya lo ven, aquí está tan solo una parte de la historia de la Iluminada de la Algaida. Un caso sorprendente que además conjuga tantas historias en una misma. Profecía, don de la clarividencia, aportes, extrañas muertes, caramba, no se puede pedir más. Además un caso remoto que nos reconcilia con ese periodismo antiguo, principios del siglo XX, donde los reporteros casi por accidente se encontraban con historias maravillosas, que hemos recuperado gracias a un gran amigo que está hoy con nosotros, el ingeniero Joaquín Abenza, también creador de uno de los grandes grupos de investigación en Murcia, el CIFE, el célebre CIFE murciano, para todos que hagamos el misterio, autor de este libro que desde luego recomiendo, El último peldaño, toda una crónica de la gente de la radio, que somos colegas. Joaquín Abenza, buenas noches. Buenas noches, Iker. Menudo caso, menuda historia que tú recuperas en este libro, que rescatas pues 108 años después. Tienes ahí algunos documentos, unas fotografías que todavía llaman mucho la atención, ¿no? Un montón de personas adorando a alguien que tenía un poder especial, ¿o no? Bien, la verdad es que yo he crecido casi con esta historia. Yo soy precisamente de Archena, del pueblo donde sucedió todo esto, y casi lo veo como algo natural. Ha sido ahora, al incluirlo en el libro y sobre todo en la reacción que ha habido por parte de los lectores, cuando he empezado a darme cuenta de que a lo mejor había que indagar mucho más y llegar más lejos. Yo no sé si Francisca Guillén Ortega tuvo o no tuvo poder sobrenatural. Lo que sí sé es que hay indicios de que se produjeron fenómenos extraños y además yo creo que refrendados por personas que están fuera de la duda, como es el caso del periodista de la revista Alrededor del Mundo,
que en esa crónica tan interesante nos narra todas esas historias. Porque hay una cosa muy importante, Joaquín, que tú destacas. Este periodista es escéptico, eso es lo primero. Claro. Llega allí, bueno, en el fondo, como tantos otros grandes casos del misterio español, llega allí sorprendido por la propia historia. Se queda, investiga, ¿y qué le pasa? Bien, es como suele pasar a todos los periodistas, ¿no? Que a lo mejor no buscan algo, pero si escuchan un sonido, escuchan una historia interesante, pues se acercan. Él se acerca siguiendo a una gran multitud que va a ver a esta mujer y entra en contacto con ella. Y lo que más le sorprende es que es una mujer analfabeta, una mujer que apenas sabe hablar, él mismo lo dice en la crónica, pero que cuando cae en trance tiene un verbo bastante culto, dice cosas coherentes, interesantes, y eso le deja realmente impresionado. Yo creo que ahí arranca todo su interés para luego escribir este artículo. Así comenzaba esa entrevista o ese programa que recopilaba una serie de informaciones interesantísimas. Escuchábamos también pues cómo algunos investigadores como Joaquín Ruiz también hablaban en ese programa y por supuesto tuvo también cabida los testimonios de algunas personas que tuvieron un contacto directo con Francisca Guillén, como es el caso de su sobrina Josefa Sáez. Bien, pues esa es la culminación de momento de la historia de Francisca Guillén en un medio de comunicación tan masivo y con tanta audiencia como es Cuarto Milenio. Pero antes de que llegase ahí y siguiendo esa estela que comenzábamos en el año 1987, pues en el año 2006, aquí en el último peldaño, ya hablábamos también de Francisca Guillén Ortega y empezábamos así. Corría el año 1900, en una España oscura sobre la que se cernían negras nubes, en el corazón de la huerta de Murcia, en la Algaida, pedanía del pueblo de Archena, una mujer conmocionó las estructuras del poder político y religioso tan solo con su palabra. Francisca Guillén Ortega, analfabeta, humilde y pobre, comenzó a contar las supuestas revelaciones que la Virgen, Jesucristo y otros seres sobrenaturales le hacían, y sus palabras causaron uno de los mayores revuelos que jamás se habían producido en ese lugar. Extraños fenómenos acontecieron: lluvia de cera, apariciones de cruces, nevadas de oro y plata. Francisca profetizó eventos que más tarde la historia pudo constatar, el más grave de todos ellos, la Guerra Civil Española. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos conducen a una figura desconocida para muchos, pero que fue uno de los grandes misterios de la región, de nuestra región de Murcia y de España, cuando la parapsicología estaba aún casi por descubrir. Así comenzábamos en el año 2006 ese programa especial que contamos con la presencia de Joaquín Ruiz y los testimonios de muchos de los que ya no estaban con nosotros y que habían sido recopilados en el año 87 por un equipo de personas como eran Juan Pío Abenza, Francisco José Torrano, Jesús María Garrido, Jesús Alcolea y Jesús García, el equipo de amigos que elaboraron el primer programa que se hizo en la historia de Francisca Guillén, el programa que emitió Radio Archena el 27 de agosto de 1987. Pero ¿cómo comenzó esta historia? Para los que no escucharon el programa o para los que no saben absolutamente nada de esto y quieren saberlo, pues mejor que nadie la propia sobrina de Francisca, la propia sobrina de la Quica, Josefa Sáez. Ella nos cuenta cómo sucedió esa revelación. Dice que se le apareció el Señor y la Virgen entre medio de dos palmeras, y allí pues, un hermano suyo que había estado en la guerra de Cuba no quería que allí pisara a nadie porque allí se había aparecido el Señor y la Virgen, que bueno, que había pisado allí, que no quería pisar allí nadie, ¿no? Y allí era donde él dormía, y donde él estaba. Pero fuera, porque no quería pisar allí en aquel rodeo, hizo un rodeo de piedra para que no pisaran nadie. Y allí fue donde ella empezó su misión. Y allí ella tenía una misión. Lo que fuera, tenía su relevación de lo que fuera. Porque ella estaba hablando con quien fuera, y enseguida, lo que fuera, digo, no, pero ella decía que era el Señor, lo que fuera. La cuestión es que ella hablaba. Y si le preguntaban algo, ella no sabía ni lo que había hablado. De lo que hablaba ella no le preguntara tú, que ella no sabía lo que había dicho. Porque tenía su relevación de lo que fuera, ¿no? Y decía que el Señor tenía 4 selvas como ella, una en cada extremo del mundo. Una la nombraba mucho, que le decían cristalina, que muchas veces, que la he oído yo. Venía hablar con ella, pues se quedaba en privada, se quedaba ella sin quedar privada, y luego, y otra vecina que me dice, sí, una vez le dijo una tía mía, ¿qué te pasa? Dice, no soy Francisca, soy cristalina.
que es la que, ¿sabes qué he dicho? Que es la que tiene una selva, el Señor, porque no querían sus padres que predicara la ley de Jesucristo. Que ellos malos no decían nada. Lo único que decía todo lo que iba a pasar. Claro, que como no era bueno, la guerra que íbamos a tener y todo. Eso es su principio de ella. Entrañable Josefa Sáez, estuvimos hace poco con ella, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte. Una mujer que con sus 92 años sigue teniendo la mente lúcida y sigue contando las historias de su tía de una manera perfectamente, yo creo que transparente, y siempre con la misma historia y sin ningún tipo de contradicción. Lo más importante de Francisca Guillén Ortega fueron las profecías, y qué mejor que también su sobrina, que Josefa Sáez, para que nos narre algunas de ellas. Por supuesto, la más importante fue la de la Guerra Civil, pero vieron muchas más. Que se lo echaba encima, y ella, mira, cuando ella se murió ya tenía muy poquitas perras, porque ya el dinero no va a valer. Y las perricas que tenía, porque ya nosotros, ya a última hora, tomaron mis padres la tierra, ellas le daban allá, las tierras que teníamos era rento de monedero, y ya las tomaron mis tíos y todo, y allá le daban un X. Y tenía todas sus perricas, las tenía en Tutico en Plaza. Las perricas que tenía guardaditas. Quiero decir que ya anunciaba ella la guerra, y fue, ya te digo, ya se murió en el 33 y esto fue en el 36, y lo decía. Y nosotros decíamos, los tiranos y senos y sacarán los mares, dividirán naciones, hermanos con hermanos, como fue en esta guerra. Y entonces, pero además, te quiero decir que ella terminaba de eso, y no decía ni yo veo a Dios, ni Dios me ha dicho esto, ni me ha dicho que otro. Allí yo explicaba todo, y cristiana, y de la misma. Hermanos contra hermanos, el dinero no valdría para nada, las mujeres y los hombres vestirían igual, se bañarían las personas desnudas en las playas, habría incluso una guerra que vendría por fuego y la gente no podría salvarse ni debajo del agua. Son algunas de las muchísimas profecías, yo diría que incluso docenas de profecías que Francisca Guillén realizó. Quizá una de las cosas que más me impactó a mí de este programa, aparte de, por supuesto, lo bien que nos trataron el equipo de Cuarto Milenio con Iker Jiménez y Carmen Porter a la cabeza, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, pues es esa recreación, ese documental con el que empezaba el programa y que comenzaba exactamente así. Francisca Guillén Ortega fue una campesina analfabeta de las huertas murcianas aledañas a Archena de finales del siglo XIX y principios del XX, cuya tumba es hoy en día visitada por un puñado de peregrinos anónimos. Su vida hubiera transcurrido sin más, disipándose en el olvido, si no es por un artículo publicado en junio del año 1900, donde un reportero de la revista Alrededor del Mundo relata como testigo toda una serie de hechos sobrenaturales a los que no podía dar explicación lógica. Pues muchísimas gracias a Iker Jiménez por ayudarnos a difundir esta historia, por ayudarnos a dar a conocer a no solamente España, sino a un montón de países de habla hispana la historia de Francisca Guillén y lo que ella fue y lo que ella significó. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de ella, vamos a seguir haciendo pues todo lo posible por desentrañar todos los misterios que produjo esta mujer en su vida. Y ya les anunciamos que dentro de poco tendremos un programa especial con nuevas informaciones, con nuevos detalles que seguramente les va a interesar a todos ustedes. Pero a mí, antes de acabar esta parte que hemos dedicado a recordar ese evento que tuvo lugar el domingo pasado, pues me gustaría, aprovechando que tenemos en la mesa del estudio pues invitados que yo creo que están muy cualificados para hablar de este tema, pues que nos den su opinión. Como ya saben que esta noche vamos a hablar precisamente de un acto organizado por la Comunidad Espírita del Gran Corazón, pues yo quiero saludar al hermano Francisco. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Y pedirte tu valoración sobre lo que has escuchado de esta mujer, de Francisca Guillén. Bueno, habría que decir muchas cosas porque la verdad, lo primero, la gran y grata impresión de tener un hecho histórico como este, que ha estado tan oculto desafortunadamente, porque cualquier hecho de este tipo, como vosotros decís, extraño, para nosotros bastante más común, no deja de ser un motivo de reflexión para mucha gente sobre lo que hay aquí y allá. Y más viniendo de una persona en la que no se puede pensar que hubo ni sugestión, ni manipulación, ni fraude, una mujer humilde, sencilla, honrada, y dentro de esa ignorancia la validez que da que todas las manifestaciones vengan de una persona que desde el punto de vista moral, ni intelectual ni humano, sería incapaz de reproducir por mucho que quisiera, primero por la época, la localización del lugar,
la escasa lucidez e intelectualidad de esta mujer y bueno, pues toda la corte de fenómenos paranormales que se producen, ¿no? Para nosotros, desde un punto de vista espiritista y no por traernos el fenómeno a nuestro terreno, para nosotros es un fenómeno bastante corriente y cotidiano dentro del mundo del espiritismo y que además situándolo en el tiempo, en 1900, España era uno de los puntos calientes de Europa y del mundo donde más se producían ese tipo de fenómenos. Esta mujer no fue la única que hubo y es una pena que no se puedan rescatar muchas de las crónicas donde se aparecerían reflejados casos de este tipo. Yo hace unos años estuve en la biblioteca de Tarrasa, pude rescatar de ahí los originales de revistas de antes de 1900, donde había una intensa actividad espiritista en Cataluña, uno de los puntos más importantes que hubo en aquel momento sobre manifestaciones espiritistas, y ahí podías encontrar documentado con artículos periodísticos de alta calidad y fotografías casos muy parecidos al de esta mujer, ¿no? Salvo la interpretación lógica, por otra parte, de una mujer católica y de un lugar tan concreto como ese, de tanta influencia católica, que es que interpreta que la aparición es de la Virgen, lógico por su ignorancia por un lado y por su creencia. Lo demás, vuelvo a decir, que encuadra perfectamente en la casuística y la experiencia que desde hace 200 años se viene recogiendo en todo el mundo dentro del movimiento espiritista que conocemos. Para los que no sepan cómo funciona esto del espiritismo, les adelantamos que amablemente el hermano Francisco nos ha traído una grabación de uno de sus trances en el que podremos identificar una voz conocida para todos ustedes, la del actor José Isbert. Lo escucharemos luego en la segunda parte del programa. También tenemos con nosotros, también de la misma comunidad del Gran Corazón, a Francisco Riquelme. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues te hago la misma pregunta. ¿Qué opinas de lo que has escuchado de Francisca Guillén Ortega? Bueno, pues añadir poco más, ¿no? Yo creo que es un caso interesante que nos remonta a esos tiempos en los que pues el espiritismo formaba parte un poco de la sociedad española y europea, ¿no? Es decir, en la zona de Jumilla, por ejemplo, hablando de la región de Murcia, pues fue una zona de un hervidero de grupos espíritas y de entidades espíritas. No hablamos solamente de asociaciones, sino teatros, colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y todo aquello terminó pues con la llegada de la Guerra Civil y lo que supuso, ¿no?, el franquismo y el régimen franquista para este tipo de cosas. Pero bueno, reseñar el valor histórico que tiene e incluso colocarlo en el presente como un testimonio de que el espiritismo estuvo ahí, tuvo su papel y de que bueno, pues sigue teniendo, digamos, entidad propia hoy en día también, ¿no? Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Danos tu opinión. Ante todo, enhorabuena por tu programa el domingo pasado con Iker Jiménez. Gracias. Por la impresión que me da a mí este fenómeno de Francisca Guillén Ortega, la Kika, la iluminada de la Algaida, es que fue una mujer, digamos, sin quererlo, revolucionaria. Porque claro, todo esta película que le acompaña, pues hizo un mella en la población de Archena, de la Algaida concretamente. Entonces, Francisca Guillén Ortega, sin comerlo ni beberlo, ella fue la que separó radicalmente dos grupos, en los que creían que era como una santa, una privilegiada, una iluminada de Dios, y los que creían que era una bruja. Esto ocurrió. Y ya tenemos el ejemplo del alcalde, una de las premoniciones cuando le dijo: tú con esa mano que me has pegado la vas a perder, y efectivamente le amputaron la mano derecha, creo recordar. Entonces fue una mujer controvertida en ese sentido. Dividió a un pueblo, los de la santidad y los de la brujería. Y ahí quedó el misterio, pero lo que sí es cierto es que viene amparada por una serie de hechos que ella profetizó y desde luego se cumplieron a rajatabla. Esta es la opinión mía. Juanjo Benza, tú que como yo procedes de Archena y que has conocido esta historia desde siempre, ¿cómo se vive hoy en día eso a raíz de estas nuevas informaciones y todo lo que está haciendo los medios de comunicación? ¿Cómo está eso, digamos, repercutiendo en el pueblo? Bueno, yo creo que sobre todo a partir de ahora con el programa de televisión y con estos programas de radio
Creo que por fin en Archena y en Algaida, sobre todo, está empezando a reconocérsele a la tía Kika el personaje tan importante que fue y cómo pudo marcar el principio de siglo en Archena y alrededores, en Lorquí, en Algaida, en Archena, etcétera. Yo creo que hasta ahora prácticamente a la tía Kika se le conocía muy bien en la Algaida, se le conocía quizá en los palacios, pero incluso en Archena, pues salvo la gente mayor, prácticamente nadie la conocía, cosa que en la Algaida no, en la Algaida incluso la gente más joven había oído hablar de ella. Yo creo que esto va a contribuir a que de alguna manera su memoria perdure y a que haya un especial interés que quizá nos ayude a descubrir más cosas, porque últimamente, gracias a esto, también estamos descubriendo cosas nuevas que no sabíamos. Yo creo que va a ser bastante interesante y a partir de ahora se abre un periodo nuevo en la investigación de esta mujer. Fíjate que esta mañana he recibido un correo de Óscar Sierra Quintero desde Costa Rica y otro de José Miguel Saba Sandoval desde Chile, interesándose por el caso y contándome casos parecidos en sus países. O sea que realmente el tema está abriendo una puerta que nos puede ayudar mucho a investigar. Juan Francisco, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Como parapsicólogo experto te he dejado para el final porque a mí me gustaría en los últimos minutos de esta primera parte una valoración técnica y parapsicológica de este caso. Bueno, pues para mí este caso es muy importante. Y no solamente porque es de la región, yo creo que los casos de la región hay que rescatarlos, ¿no? Y bueno, además también es muy importante porque creo que hay bastantes datos, ¿no? Hay gente que se ha dedicado de una forma expresa a investigarlo, ¿no? Y seguro que podrán salir muchas más cosas, pero hasta ahora, con lo que ha salido, pues creo que realmente para mí es un caso típico de parapsicología, ¿no? No descarto que fuera medium, porque creo que se pueden dar los dos casos. Para mí, desde un punto de vista parapsicológico, hay una serie de hechos que han acontecido, como pues las cosas, la profecía que se dice del alcalde. Además, eso está dicho no en un contexto, creo, dentro de que ella estaba en trance, ¿no? Sino en un contexto de que hay un estímulo, ese estímulo le produce en ella una respuesta determinada, porque la parapsicología, tú nunca puedes prever cuándo puedes tener, digamos, algo que se ve, que tú lo estás viendo, y dicho por algunas de las personas, es que se pasa incluso a veces como una especie de vídeo mental en el que ellas están visualizando el hecho en concreto, ¿no? Entonces, a nivel parapsicológico hubiera sido importantísimo poder haberla podido conocer, ¿no? Y además luego tenemos un testigo que es imparcial totalmente, que es el reportero, ¿no?, del periódico o revista alrededor del mundo. Y yo me parece que merece la pena seguir indagando en este caso para poder llegar a unas conclusiones concretas. Hay una cosa muy buena y que yo creo que debemos de aprovechar al máximo, y es que todavía hay gente viva que la conoció en persona. Sí, eso es muy y yo creo que importante. eso es algo que hay que explotar al máximo, porque conforme pase el tiempo, pues será más difícil conocer a gente que la conociera en persona, y se irán perdiendo un montón de experiencias y de sucesos que ahora mismo todavía están ahí en la mente de la gente. Sí, no, yo creo que merece la pena investigar y además, pues bueno, sacar todos los datos posibles para poder llegar a unas conclusiones bastante concretas. Pero vamos, para mí, tanto como medium, si la catalogamos como medium, o como parapsicóloga, o como queramos decir, como vidente, pues de acuerdo. Ahora, yo lo que no la llamaría sería iluminada. Para mí el término iluminada es un término que no me gusta. Pues estén atentos, amigos oyentes, porque tendremos sorpresas para ustedes, tanto radiofónicas como de vídeo, y dentro de poco hablaremos de nuevo de Francisca